Buenas noches, mi nombre es Neil Castillo, soy alumno del curso 6560 de electrónica de la carrera de ingeniería industrial. Eh, este es un video demostrativo del aplicativo de Multisim, de todas las clases que hemos tenido con nuestro profesor, el ingeniero Pablo Parra. A continuación vamos a hacer una breve y pequeña demostración de el aplicativo a la clase de polarización directa de un amplificador de polarización directa de un transistor. Y comenzamos. Ya hemos buscado los elementos, los componentes del circuito en Place, ya, Component. Podemos aquí buscar todos los elementos del circuito que necesitemos. Por cuestiones de tiempo para el video ya lo hemos hecho, ¿no? Y están aquí. Vamos a proceder a armar nuestro circuito para, en base a eso, poder probar las tesis y los cálculos que se hagan en clase. Procedemos a unir nuestros componentes. Aquí tenemos dos fuentes. Vamos a tener la fuente de base. Cabe indicar que en un transistor tenemos la base, el colector y el emisor. Seguimos. Viendo a la resistencia de base. En este caso pusimos una resistencia variable para, en base a eso, ver el comportamiento del circuito de acuerdo a cómo se le regula la resistencia a esta fuente de base, que le llamamos fuente de base porque es la fuente que alimenta el terminal base del transistor. Nuestra referencia en este caso es común para nuestras bases. Nuestra fuente de la base va a ser de 2 voltios. Nuestra fuente de colector va a ser de 12 voltios. Y ya tenemos nuestro circuito. Vamos a dar a correr. Y como ven, está corriendo. Eso quiere decirle que está bien conectado. Vamos a parar para colocar nuestro multímetro, poder hacer el análisis correspondiente. Vamos a medir la corriente del colector, el voltaje del colector, perdón. Colector emisor, positivo va al lado del colector y el negativo, nos guiamos por la referencia, va al lado del emisor. Vamos a medir también un voltaje. Para eso vamos a configurar el equipo. Vamos a darle clic, vamos a medir el voltaje
DC, continua o directa. Vamos a medir también nuestro voltaje. Voltaje en la base con respecto al emisor. Para poder calcular los voltajes de base emisor y colector emisor. Está bien. Empezar con un 10%, tenemos una resistencia de 100 kiloohmios, así que vamos a empezar con el 10%, que sería una de 10 kiloohmios. Configuramos nuestro equipo. Medimos también la corriente. También la corriente, para tener corriente de base. También vamos a medir nuestra corriente. En este caso, el lado negativo va hacia la resistencia y el lado positivo hacia la fuente, porque estamos en el lado positivo de la fuente. Vamos aquí, configuramos y damos a correr. Al dar a correr, queremos ver cómo está funcionando nuestro circuito. Por ende, tenemos aquí una corriente de base de 128.12 microamperios, un voltaje de base emisor de 719.23 milivoltios, que eso sería un valor de 0.719 voltios, que es lo que consume un diodo de silicio cuando está en on, cuando está en línea, cuando está en zona lineal. Entonces ya nos da un indicio de que está en zona lineal, de que está trabajando ese transistor. Verificamos acá el voltaje.
Así es, verificamos el voltaje en el lado del colector emisor. Tenemos un voltaje que sobrepasa los 0.2 voltios, cercano al valor de la fuente, de lo que se consume en la fuente. Entonces podríamos decir de que está en zona lineal ese transistor, ya que al 0. menor a 0.2 simplemente estaría en corte, y menor a 0.2 estaría en saturación, y mayor a 12 voltios, que es la fuente, estaría en corte. Sería un error y no estaría funcionando. Podemos ver la corriente. Tenemos una corriente de 28.45 miliamperios, que es una corriente dable, de acuerdo a las características de este transistor. Vamos a ver un poquito más acá. Vamos a ver cómo se comporta la resistencia con este circuito, la resistencia de base del transistor. Vamos a ver cómo esta resistencia controla al transistor, y por ende va a controlar las corrientes del colector. A un 20%, ustedes verán que tenemos corriente de 777.156 nanoamperios aquí en una corriente de base, una corriente muy pequeña, con un voltaje de 576 milivoltios, eso es 0.5 voltios. Casi no estaría funcionando el transistor, porque estaría en off, ¿no? Entonces eso quiere decir de que a medida que yo aumento la resistencia, el paso de la corriente acá va a provocar de que no funcione el transistor. Esta resistencia variable sería el ente regulador del flujo de la corriente en este circuito, y a la vez haría de que funcione o no funcione el amplificador. Aumentamos un poco más y vemos que al 60%, al 65%, la corriente, el voltaje de colector emisor tiene 12 voltios, que ese voltaje sería el total de la fuente. Entonces por ende no tendría esta resistencia acá voltaje alguno, ¿ya? Entonces no estaría funcionando, estaremos en zona de corte. Al bajar los valores de la resistencia, tendríamos tranquilamente valores considerables en zona lineal, y por ende funcionaría nuestro circuito. Así es. Bueno amigos, este es el primer tema de los tres que vamos a subir. El primero es polarización directa, el segundo va a ser polarización tipo H, y el tercero va a ser el amplificador de Darlington. Con esta ilustración podemos haber cumplido con
con la meta que nos propuso nuestro ingeniero para suplir ciertas dudas que a veces tenemos en clase. Muchas gracias.